Bueno, recientemente, usted recordará que hicimos un programa especial sobre energía. Bueno, no recientemente, ya tiene unos 2 o 3 meses, pero bueno, el tema vuelve porque fíjese que el gobierno federal publicó, junto con la Comisión Federal de Electricidad, un cuadro donde se habla de los proyectos de generación firme, o sea, de proyectos que están en proceso y que tiene que ver con, pues, con instalación para reforzar el suministro de energía eléctrica en comunidades, por ejemplo, como es en Hidalgo, en Tula 2, Hidalgo, también en Salamanca, en Tamaulipas, en Altamira, Tamaulipas, en Mazatlán. Pero cuando se llega a Los Cabos, dice que es el ciclo combinado supuestamente, dice que en revaluación por condiciones actuales de mercado. Entonces quisimos hablar y está ahí en la línea y en el Zoom, usted nos puede ver a través de Facebook Live en Los Cabos a la Carta en vivo. Y está Jacqueline Valenzuela, quien es la titular de CERCA, que es el Centro de Energías de Renovación y Calidad Ambiental, aquí en Paz, Baja California Sur, y que pues siempre pues nos orienta de qué es esto, a ver, del problema grave que tenemos en Los Cabos, que es un problema que poco a poco se va a ir agudizando, porque si no hay energía no hay nada, o sea, y no hay forma, o sea, hay proyectos que incluso no han podido entregar residencias porque no tienen la suficiente capacidad para entregarlos, y así se está acumulando. Y ahora sale este anuncio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretas? Platícanos un poco y oriéntanos. Jacqueline, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Armando. Y pues sí, das un gran contexto de la opinión que ahora yo puedo expresar de qué significa este nuevo anuncio, y también recordarle a la audiencia que así hemos estado desde febrero de este año, ¿no? Anuncio tras anuncio tras anuncio de los siguientes pasos para reforzar el sistema eléctrico nacional, y que esto se está incluyendo también pues los sistemas eléctricos aislados, en particular los sistemas eléctricos de Baja California Sur. Sabemos que la mayor demanda de electricidad se tiene en el municipio de Los Cabos, ahora el municipio con mayor población, y bueno, el auge económico que todas y todos reconocemos. Entonces, en febrero se anuncia este proyecto, una central de combustión interna para Baja California Sur, que es muy parecida a la tecnología de unas de las unidades y de las centrales que operan en La Paz. Pero aquí se anunció que el combustible que se iba a usar primordialmente iba a ser gas natural y diésel, o sea, aquí y diésel, no olvidarlo. Entonces, paralelamente se han anunciado otros proyectos que no han tenido este nivel presidencial, pero nosotros nos hemos enterado como centro especializado, damos seguimiento a todos los proyectos eléctricos, y entonces sabemos que la Comisión Federal de Electricidad ha ingresado manifestaciones de impacto ambiental o permisos a las diferentes agencias gubernamentales para poder contar con una regasificadora, con unos ductos que se pudieran construir y una central de distribución. A esto nosotros le llamamos proyectos periféricos, a este proyecto pues emblema, digamos, de tener una nueva central de combustión interna en Los Cabos, y que también ubicamos que esa central de combustión interna se tiene planeada precisamente en la zona de Migriño, donde ya opera la central Turbogás de la Comisión Federal de Electricidad. Hemos notado pues diversos cuestionamientos de la ciudadanía en el camino, pero también diversos temas técnicos para resolver. Primero, la disponibilidad de uso de la tierra. Por otro lado, también el tema de los permisos y la ampliación, y esto pues se ha ido resolviendo en el camino. Tanto es que la central está planeada para construirse en donde ya está la central de Turbogás, y hemos visto que la han ido ampliando, la han reforzado en la parte de almacenamiento sobre todo. Quiere decir que se están preparando para recibir más combustible. Perdón que te pida que te detengas. De Turbogás el suministro viene desde La Paz, ¿no? Así es, funciona principalmente con diésel, la Turbogás, aunque el Turbogás solo tiene el nombre. Porque es de diésel, ¿no? Entonces, pues la contaminación que genera es riesgosa. Es riesgosa, y eso es el acento que nosotros estamos poniendo, ¿no? Porque al final esa central se usaba muy poco. Al depender de la central de La Paz, pues su capacidad esta central Turbogás es mínima. Entonces, no se notaba la contaminación,
porque realmente tenía muy poca capacidad instalada respecto a las de La Paz. Entonces, aquí la parte importante de analizar esto es que un proyecto que iba a costar alrededor de $44 millones, ya ahora está haciéndose con proyectos periféricos, al menos 3 más. Entonces, ese ya no es solo el costo. Y si nos ponemos a ver que el gas natural es al que se le está apostando para su uso, pues es un combustible altamente volátil en precio, dependemos el 70% del gas de Estados Unidos, entonces no hay coherencia con la soberanía energética que el gobierno federal está, pues digamos, posicionando. Entonces creo que todos estos factores están llevando al gobierno federal a hacer un replanteamiento, diría yo, de ¿qué realmente es la mejor solución para Los Cabos? Y por otro lado, recordemos que también tenemos anunciadas las centrales termosolares para 2030 y que, pues, lo que nos hemos enterado nosotros es que se están planeando para construirse en el municipio de Comundú y de La Paz. O sea, queda fuera Los Cabos, pensando en que este proyecto de central de combustión interna pudiese ser la generación que pudiese reforzar a Los Cabos. Pero no creo, ¿no? O sea, lo que requiere de Los Cabos es mucho mayor, ¿no? Y además se tendría que buscar, porque eso es generar la energía, pero para eso hay que bajarla a las intensidades que se requieren, o sea, las subestaciones. No sé si, corrígeme si estoy equivocado, porque no hay subestaciones suficientes y cualquier subestación, además de ser, costosísima, tarda incluso en los permisos y la tramitología, puede tardarse 2, 3, hasta 4 años, ¿no? Según dicen. Entonces, los proyectos de grandes desarrollos, hoteles, incluso que no han podido ni qué arrancar, porque no tienen porque les dan la factibilidad, sí, se las da la CFE, ahí está la factibilidad para que tengas sus permisos, pero a la hora, dame ahora la energía, no hay. Espérate tantito, en 3 o 4 semanas, pero santas. O sea, es como, dices, ¿qué va a pasar? O sea, esto puede poner en riesgo incluso la inversión en Los Cabos, y los que ya están aquí, pues no van a dormir. Pues no solo la inversión, yo creo que la parte que tenemos que tener clara como ciudadanía es que el suministro eléctrico de todos y de todas es lo que está en riesgo. O sea, no solamente de un sector, porque recordemos que viene el programa de vivienda, estas 17,500 viviendas que tienen que electrificarse. Exacto, entonces sabemos de los apagones que se presentan cada año a pesar del refuerzo que se ha hecho a la generación, o lo que ha podido la Comisión Federal de Electricidad, y sabemos que quieren avanzar con proyectos pequeños, muy, muy pequeños, para poder reforzar la generación. Pero pues con este anuncio creo que otra vez estamos en incertidumbre. Van a ser entonces esos 3 proyectos paralelos de la regasificadora, los ductos y distribución, o se detienen porque se detiene la central de combustión interna. Entonces iban a avanzar las termosolares. O sea, creo que ahorita tenemos más preguntas que respuestas. Y creo que esa es la parte en la que nos deberíamos de enfocar todos los sectores unidos. ¿Cuál es la estrategia real? Así es, el sistema Baja California Sur, porque recordemos que estamos interconectados. Entonces, ¿cuál es la estrategia real? Si va a haber una central termosolar en La Paz, por ejemplo, ¿cuándo, dónde y qué capacidad? Si va a haber otra central en Los Cabos, ¿cuándo, dónde y qué capacidad? Si va a haber una central termosolar en Comundú, ¿cuándo, dónde y qué capacidad? Porque recordando que somos un sistema interconectado, toda esa generación se inyecta a la red y se consume en todos los municipios. No hay manera de separarla. Y no es que uno quiera hacer aguafiestas ni pues estar constantemente criticando y denostando, ¿no?, las ideas del gobierno federal, pero ese proyecto termosolar ha tenido fracasos en otros lugares, hay que decirlo, ¿no? Algunos quizá puede haber ha estado funcionando, no sé si en Canarias o en algún lugar, pero bueno, ha habido más de $100,000 millones que se perdieron creo que en Las Vegas, por ahí cerca. Y tiene retos, o sea, es intensiva en la parte de terrenos, de suelos. Entonces, eso ha sido uno de los mayores retos. O sea, aquí la parte importante como ciudadanía que tenemos que pensar es que para todo este tipo de proyectos, simplemente para el diseño se necesita tiempo. Y entonces, conforme vas avanzando en el diseño, vas viendo la disponibilidad de recursos, y lo que a lo mejor en el corto plazo era una buena idea, ya estás viendo los retos en los que no puedes avanzar y sobre todo el tiempo que te queda.
Ya hablábamos de que qué vamos a hacer de 2025 a 2030 cuando tenemos esta intensidad en la construcción. Ahora estamos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? Ya ni siquiera podemos hablar de 2030, ¿no? En el hecho de que... Ni siquiera 26 y 27. Ya 26, 27, 28, 29 ya era malo. Entonces, o sea, ahora, ¿cuál es pues la apuesta, no? Hacia en qué nos podemos asegurar como ciudadanía para poder decir las apuestas honestas, ¿no? Claro, y además, esa tecnología, no sé, yo no soy experto, mucho menos en este tipo de temas de nuevas tecnologías, pero si no mal recuerdo, este sistema termosolar tiene que ver con espejos que se colocan, una buena cantidad de espejos, y en medio hay una torre que es la que capta el reflejo del sol en estos espejos, y ahí genera, y que es pues unas temperaturas sumamente altas, y que cuidado que alguna especie de aves pueda pasar por ahí, se chicharran luego, ¿no? Pero además las condiciones que somos propensos a fenómenos meteorológicos, simplemente una depresión tropical, nada más así, ni siquiera una tormenta, ni un huracán, pues adiós los espejos, ¿no? Porque pues son muy endebles, ¿no? O sea, por lo menos así se ve. La verdad no sé. Sí, tienes razón, o sea, todo proyecto debe de tener en cuenta cuáles van a ser las consecuencias en la parte ambiental. Claro. Por eso los proyectos eléctricos están obligados a presentar estas manifestaciones de impacto ambiental, pero yo agregaría un segundo elemento, que es proyectos eléctricos que se vayan a instalar en zonas altamente vulnerables ante el cambio climático con fenómenos meteorológicos intensificados. Vemos que ahora en diciembre es cuando dan el decreto de término de temporada de huracanes, en diciembre, cuando estábamos hablando que primero era en septiembre, después en octubre, después en noviembre, por primer año. La temporada de huracanes se está acabando en diciembre. ¿Qué nos está diciendo eso? Ya estamos hablando de medio año. Exacto. Entonces, cualquier infraestructura eléctrica o de cualquier tipo tiene que planearse tomando en cuenta esas condiciones, porque si no, cualquier inversión va a ser inútil, no va a durar, y sobre todo va a ser como estar tirando dinero solamente pues en un pozo sin fondo. Un tema sin duda altamente delicado y pues que no puede desdeñarse, ni mucho menos, al contrario. Estaremos platicando contigo más adelante a ver qué otras ocurrencias o qué otras opciones se le da, y a ver qué dice la iniciativa privada, a ver qué dice el Consejo Coordinador de los Cabos, y a ver qué dice también pues los que representan también a toda la gente, como dices, ¿no? En cuanto a los diputados, senadores, porque, bueno, aquí los diputados, porque pues los apagones continúan. Tú tienes además un récord de apagón. Una herramienta, sí, nuestro apagonómetro. ¿Cómo va, en comparación de 24 y 25, cómo termina el 25? Pues mira, anteriormente veíamos cuando empezamos con esta herramienta en el 2024, pues teníamos julio y agosto como los meses de mayor intensidad en donde se aparecían o se reportaban, porque recordemos que la población es quien nos reporta estos cortes al suministro, pero ahora hemos visto que se intensificó, sobre todo este año a septiembre. Entonces ya estamos hablando de 3 meses en donde se están reportando cortes al suministro de diferentes motivos. No tiene que ser por falta de generación, puede ser por una falla de distribución, o incluso los más comunes son esos, las fallas en distribución. Pero la realidad es que las personas tenemos que pagar esas consecuencias económicas, muchas veces también de salud y de otro tipo, ¿no? Entonces, mira, me gustaría cerrar diciendo que es un momento preciso para que desde el Estado y el municipio pidamos una mesa de trabajo con la Federación, porque nos tocaría opinar en esta reevaluación que están haciendo de eso y de todos los proyectos. Así es. Pues te agradezco mucho, Jacqueline Valenzuela, quien es titular y directora del CERCA, Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental en La Paz. Muchas gracias, felices fiestas. Gracias, que te vaya muy bien.